Este es tu curso salvavidas impartido por el ingeniero Mario Arrieta y apoyado por el estudiante Josué Alvarado. Iniciaremos este bloque 2 en una forma resumida para darte los conceptos más elementales para alcanzar el éxito que tú esperes. Iniciaremos nuestro tema con lo que son los vectores. Un vector es aquel que tiene una magnitud, un valor, una dirección, un ángulo y un sentido. Y vamos a iniciar el tema a partir de una magnitud, calcular las componentes. O sea, nos van a dar el ángulo que en nuestro ejercicio va a ser de 40 grados y una diagonal que va a tener un valor de 5 unidades. Lo primerito que tienes que aprender es dibujar las componentes, que es la base para hacer un análisis de fuerzas. Entonces, si tú tienes una diagonal, para dibujarlo aplicas primero la cola con la cabeza y luego cola con la cabeza y chocan las cabezas. Algo muy interesante es que tienes que calcular las componentes y tienes que acordarte mucho de tus conceptos de trigonometría. Acuérdate, ¿qué es un seno? Desde el punto de vista de trigonometría, el seno de un ángulo va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno va a ser el cateto adyacente, o sea, el de la par, dividido la hipotenusa. Entonces procederemos a calcular. Como ya te dije, ya estamos colocando el concepto de un seno y un coseno. Y eso equivale a la componente dividido la magnitud. Pero eso va a depender de la posición del ángulo. Por lo tanto, para este ejercicio, entonces la función seno va a ser el cateto opuesto, que era la componente en y, dividido la magnitud. A la hora de realizar el despeje, esta magnitud pasa del otro lado a multiplicar. Y haciendo las sustituciones respectivas, la magnitud era 5 por el seno de 40. Y lo único que tengo que controlar, si la flecha iba para arriba, entonces es signo positivo. Por otro lado, la componente en x va a ser entonces la magnitud por el coseno. ¿Por qué el coseno? Porque estaba a la par del ángulo. A la hora de hacer las sustituciones respectivas, 5 por el coseno de 40 va a ser 3.83. Algo muy interesante, depende de la posición del ángulo respecto a es el valor de la componente, o sea, vas a aplicar un seno o un coseno. Se aplica seno si la componente está de frente al ángulo y se aplica coseno si está a la par del ángulo. Por otro lado, vamos a estudiar ahora, dadas las componentes, hallar la magnitud y la dirección. Y para este ejercicio tenemos que la magnitud, o sea, este vector está compuesto por menos 3 en dirección en x y 5 en dirección en y. Y nos preguntan la magnitud y la dirección. Vamos a empezar con la dirección. La dirección entonces, si dibujamos primero menos 3 hacia la izquierda y 5 en y, entonces aplicando el teorema de cola, cabeza y después arranco de cola y choco con cabeza, obtengo este ángulo. Y este ángulo, si nos damos cuenta, es el opuesto entre adyacente. Eso equivale a decir la tangente del ángulo. Tangente del ángulo es opuesto entre adyacente. Recordemos que para realizar el cálculo de un ángulo es la función inversa de ese valor. O sea que la tangente inversa de 5 tercios equivale a 59.03. Algo muy interesante es que el ángulo está medido de izquierda, o sea, del eje de 180 para acá. Si vamos a favor de las agujas, en el tema de vectores, eso es un ángulo negativo. Y normalmente nos piden a partir medida desde cero. A la hora de resolverlo, lo único que tengo que hacer es verificar en qué cuadrante estamos. Estamos en el segundo. Entonces va a ser 180 menos el valor que nos dieron. Eso nos da como resultado equivalente 120.96. Y eso sería a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, la suma de los cuadrados de las componentes. Cualquier negativo es positivo. Y esto quedaría a raíz de 34. Algo interesante es que siempre la magnitud tiene que ser más grande que las componentes.
Una aplicación de vectores es, por ejemplo, nos preguntan cuáles son las coordenadas del vector que hace 0 la suma de los 3 vectores siguientes. Algo muy interesante, esto de que hace 0 es como también equivalente a decir cuál es el que hace equilibrar o que hace el equilibrio de esos vectores. Bien, lo primero que tienes que hacer es formar un tablerito de cada vector colocando las columnas de X y de Y. Entonces el vector A es 1 en X menos 1 en Y, B es 0 en X y 2 en Y C es menos 3 en X y 1 en Y. Lo primerito es encontrar el vector resultante, y el vector resultante es la suma aritmética. Si nos damos cuenta, 1 más 0, 1 menos 2, signos diferentes de resta, se coloca el signo más grande, y acá menos 1 más 2 da 1, más 1 ya va 2. Entonces el vector resultante es menos 2, 2 en Y. Bueno, entonces el vector que anula es el resultante, solo que con signo cambiado. Entonces si tenemos menos 2 en X va a ser positivo y 2 en Y va a ser negativo. Por eso estamos concluyendo que el vector que anula va a ser el mismo vector anterior, pero con signos cambiados. Y por eso le coloqué un signo negativo. Bien, lo primero que vamos a calcular va a ser su magnitud. Y la magnitud de ese vector es como el equivalente a calcular la hipotenusa, la suma de los cuadrados de sus componentes al cuadrado. Entonces, resolviendo, 2 al cuadrado 4 y 2 al cuadrado, y es negativo, es 4 y es positivo. 4 más 4 es 8. El vector resultante es raíz de 8. Equivalente la descomposición de 8 buscando un número que tenga una raíz cuadrada, entonces es 2 por 4. Entonces 2 no va a tener raíz, pero 4 sí. Este 4 a la hora de aplicarle raíz sale como 2 por raíz de 2. Y eso sería nuestra magnitud. Ahora vamos con nuestra dirección. Si nos damos cuenta, 2, menos 2. Caminamos 2 en X y bajamos menos 2 en Y. Aplicando cola, cabeza, la magnitud entonces va a ser de cola con cabeza y choca de cabeza. Entonces nos piden esta diagonal. Y ahora, eso ya lo hicimos, tenemos que calcular la dirección, y la dirección es cateto opuesto entre adyacente. Por eso lo planteamos que para un ángulo es la tangente inversa, el opuesto menos 2 partido 2y partido 2x. A la hora de resolver, sería la tangente inversa de menos 1, sale menos 45. Pero normalmente en el tema de vectores menos 45 lo que está diciendo que es un ángulo que va a favor de las agujas del reloj. Por lo tanto, necesito calcular su complemento. Si nos damos cuenta, estamos en el cuarto cuadrante, entonces es mucho más fácil de decir, una vuelta completa son 360 menos ese 45, nos da como resultado 315 grados. Esa respuesta entonces lo colocamos como magnitud y luego dirección. 2 por raíz de 2 es nuestra magnitud y el ángulo es 315. Ahora vamos a chequear a qué sería la respuesta de origen. Si nos damos cuenta, ninguna de las anteriores, porque no está. Un tema de física son ya empezar con los movimientos. El primer movimiento de estudio va a ser el movimiento rectilíneo uniforme. Y ese movimiento es la siguiente determinación. Lo más importante es que la velocidad siempre va a ser constante. Por lo tanto, si la velocidad es constante, o sea, la misma velocidad, no hay cambios de velocidad, la aceleración va a ser 0 y lo único que gobierna nuestro movimiento es que velocidad es distancia o espacio partido tiempo. Si quisiéramos distancia entonces va a ser igual, esto pasa al otro lado a multiplicar velocidad por tiempo, y si yo quiero tiempo va a ser la distancia partido la velocidad. Acordémonos algo muy interesante, que la velocidad en el sistema internacional, la distancia se expresa en metros y el tiempo en segundos. Quiere decir que la velocidad se expresa en metros por segundo y la distancia se va a expresar en metros y el tiempo
en segundos. La aplicación de movimiento rectilíneo uniforme es alcance. Y para eso vamos a resolver el siguiente problema. A las 10 de la mañana parten dos móviles en el mismo sentido, con distancia entre ellos de 20 kilómetros. La velocidad de A, o sea del móvil A, es 19 kilómetros por hora y la velocidad de B es 16 kilómetros por hora. Pregunta, ¿a qué distancia se encuentra el medio desde A? Eso de respuesta lo queremos en kilómetros. ¿Y a qué hora se encuentra? Bien, lo primerito que tenemos que pensar, como dice el problema, salen a las 10 de la mañana en la misma dirección. O sea, se van a encontrar y al inicio había 20 kilómetros. La velocidad de A es 19 y la velocidad de B es 16 kilómetros por hora. Como vamos a analizar desde A, sea que va a haber un punto que se van a encontrar. O sea, de medio desde A va a ser X y el de B, la distancia de aquí para acá de B, va a ser los 20 kilómetros menos esta distancia X. Si nos damos cuenta, como dice, parten al mismo tiempo, la variable que tenemos en común es el tiempo. Y acuérdate que a la hora de despejar tiempo es distancia partido velocidad. Por lo que podemos decir que el tiempo en el móvil A es igual al tiempo en el móvil B. Y tiempo es distancia partido velocidad. Por eso colocamos acá distancia de A dividido la velocidad de A igualado a distancia de B dividido la velocidad de B. Según lo que platicamos, la distancia A de A va a ser la distancia X dividido la velocidad que es 19, es igualado con la distancia de B, que va a ser 20 menos X dividido 16. Si tratamos de despejar, este 16 se va hasta el otro lado a multiplicar y este 19 pasa a multiplicar por acá. Resolviendo la siguiente ecuación, 19 por 20, 380 y 19 menos X menos 19X. Trato de despejar X, este menos 19 se va al otro lado a sumar y nos quedan signos iguales, se copian y se suman. Y sería 35X es igual a 380. Quiero despejar X, 35 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y eso X sale 10.86 kilómetros medido desde A. Luego, ¿a qué hora se encuentran? Pues decimos que el tiempo de A es la distancia de A dividido la velocidad de A, entonces hacemos la sustitución, 10.86 dividido 19, el tiempo es 0.57 de hora, pero nos preguntan la hora a que se encontraron, entonces fue a las 10.57 horas. Estas horas las paso a minutos y podemos concluir que el punto de encuentro fue a las 10 de la mañana con 34.2 minutos. Una de las aplicaciones de movimiento es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, por lo que necesito que veas esta pequeña definición. Pero lo más importante de movimiento rectilíneo uniformemente variado es que van a haber variaciones en la velocidad, y cuando hay variación de velocidad hay aceleración. Bien, pues vamos a escribir sus fórmulas respectivas, que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tenemos otra, que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el espacio. Y también tenemos que el espacio o distancia recorrida es igual a velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y también tenemos que el espacio es la suma de las velocidades partido 2 por tiempo. Esta ecuación no es muy común, normalmente los libros solo traen estas tres. Otro punto importante son los conceptos importantes. O sea, un móvil parte del reposo, nos indica entonces que la velocidad inicial es 0. También tenemos que, por ejemplo, un móvil viene a velocidad de 50 metros por segundo, aplica los frenos y se detiene. Tenemos una velocidad inicial de 50 y una velocidad final de 0. Pero si te diste cuenta, hubo una disminución de aceleración, o sea que hay una desaceleración. Y eso es una aceleración de tipo negativo. Bien, nos vamos a enfocar al problemita para luego resolverlo. Vamos a tener que un móvil viene con velocidad inicial de 20 kilómetros por hora
y después de un cuarto de minuto alcanza una velocidad de 50 kilómetros por hora. Si te debes que dar cuenta, las velocidades sufrieron una variación, pero hay un aumento. Eso significará que la aceleración va a ser de tipo positivo. Y nosotros le vamos a añadir al problema encontrar la distancia recorrida. Pues nos vamos a nuestro problema. Bien, ahora sí, tenemos que tomar muy en cuenta lo que no es un sistema internacional, o sea, las longitudes en metros, el tiempo en segundos. Y lo primero es que las velocidades eran 50 kilómetros por hora, lo convertí a metros por segundo, y los 20 kilómetros por hora lo convertí también a metros por segundo. El tiempo que nos daban era de un cuarto por minuto, lo pasé a segundos. Entonces nos piden encontrar la aceleración y la distancia recorrida. Lo primero que encontramos fue la distancia recorrida. Va a ser velocidad final menos velocidad inicial partido 2 por el tiempo. Haciendo las sustituciones respectivas, nos sale una distancia recorrida de 145.88 metros. Luego nos ponemos a calcular la aceleración. Sabemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta velocidad inicial se va al otro lado a restar y ya con que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Haciendo las sustituciones respectivas, esto nos da un valor de 0.55 metros por segundo y si te das cuenta salió positivo porque hubo un aumento de otra aplicación de movimiento rectilíneo uniformemente variado, es el movimiento vertical, que va a ser caída libre. Necesito que miremos esta breve diapositiva y luego te hago una explicación de dos casos. Bien, vamos a tener el caso 1 cuando se lanza un objeto. Normalmente vamos a lanzar a cierta velocidad inicial un objeto. Esta trayectoria va a hacer que la velocidad vaya disminuyendo, o sea, porque se va desacelerando, o sea que la gravedad va a ser negativa y va a haber un punto donde está alcanzando su altura máxima y cuando alcanza su altura máxima su velocidad final es 0. A partir de este punto vuelve a aumentar la velocidad, o sea que hay un aumento de velocidad, quiere decir que la gravedad va a ser de tipo positivo. Hay algo muy interesante también, que la velocidad a un mismo nivel, o sea, la velocidad cuando está de regreso va a ser la misma. Para datos utilizados en el curso de gravedad es 9.8 metros por segundo. El caso 2 va a ser cuando soltamos un objeto. Y cuando se suelta un objeto tenemos que tomar en cuenta que la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, si nos damos cuenta, va hacia abajo, va a haber un aumento de velocidad, y cuando hay un aumento de velocidad, la aceleración es positiva. O sea, la aceleración para este movimiento es la gravedad, va a ser positiva. El problema de caída libre. El problema dice así: calcule la altura máxima en metros que alcanza una pelota de 0.5 kilogramos si se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 9.8 metros por segundo. Adicionalmente, le vamos a calcular el tiempo para alcanzar esa altura máxima, o sea, el tiempo de subida. Si lo analizamos, hay una velocidad de inicio de 9.8 metros por segundo. Y si va para arriba, y cuando alcance su altura máxima, su velocidad final va a ser 0, o sea, va a haber una disminución en este tramo. Por lo tanto, la gravedad está como aplicándole una desaceleración. Por lo tanto, colocamos los datos y lo primerito que vamos a encontrar es el tiempo de subida. Sabemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Despejo el tiempo, VO pasa a restar y G pasa a dividir. Y el tiempo entonces, cuando la altura es máxima, la velocidad final es 0. Entonces me queda menos 9.8 de velocidad inicial. Partido, la gravedad va a ser negativa porque va a favor del movimiento, o sea, actúa como desaceleración. Entonces el tiempo de subida o el tiempo para alcanzar su altura máxima es 1 segundo. Luego calculamos la altura máxima por medio de la siguiente fórmula. La suma de las velocidades partido 2 multiplicado por el tiempo que acabamos de calcular. La velocidad final va a ser 0 porque la altura es máxima. Y la velocidad inicial es 9.8 partido 2 por el tiempo que nos salió como 1.
Y resolviendo nos queda 4.9 metros su altura máxima.